Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Para conversar sobre el anuncio, el momento político del gobierno y la lectura que se hace de esta primera etapa, nos acompaña Michael Conver, analista político del Instituto Libertad. ¿Cómo estás, Michael? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación al programa. Muy bien. Oiga, vamos entonces a revisar todo lo que trae la ley miscelánea, plan Quirós, ya no sabemos, ley Tutti Frutti, tantos nombres. ¿Qué expectativa hay sobre este anuncio, este mensaje que se va a hacer el día de mañana? Bueno, lo primero es que nos falta conocer el contenido incólume del proyecto. Se han dado anuncios, hay ciertos lineamientos, hay ciertas cosas que ya podemos ir entendiendo por lo que se ha anunciado, pero todavía no conocemos la sustancia del proyecto. Así que estamos ahí esperando, obviamente, la presentación de esto. Pero lo que sí sabemos es de que al menos cuenta como con tres patitas el proyecto, que uno es la reasignación de recursos para fortalecer el FED, el Fondo de Emergencia. Y ahí se está buscando pescar la plata del Estado, no es aumentar el gasto del Estado, pescar la plata del Estado que se piensa que se puede reordenar y reasignar para poder engrosar este fondo y así poder ayudar a las familias. También lo importante es que se piensa crear un plan de crecimiento futuro. Y por eso es todo esto que se ha hablado de reducir algunos impuestos para poder acelerar la economía, la facilitación de la creación de empleos a través de la logística, perdón, de simplificar la logística de la permisología. Y la tercera parte también es la racionalización del gasto público, o sea, hacer más eficiente el gasto público. El detalle de estas medidas no lo tenemos todavía, lo vamos a poder ver después del anuncio, pero estos son al menos el esquema del proyecto y eso es importante porque es una totalidad, es un esquema, se presenta como un todo. ¿Y qué te parece que la decisión del Ejecutivo, bueno, que hasta el momento incluso sectores Chile Vamos lo han cuestionado, esto de agrupar múltiples materias en un solo proyecto? ¿Buena idea, mala estrategia legislativa? Bueno, la palabra miscelánea, que es como variada, o sea, tiene un poco de todo, como dicen, es una estrategia que tiene ciertos cuestionamientos técnicos, jurídicos, pero de todas maneras se puede utilizar dentro de un marco. ¿Y cuál es ese marco? Que es que las iniciativas dentro de la ley miscelánea conversen entre sí. O sea, ya se ha declarado, por ejemplo, en otras oportunidades inconstitucional cuando la ley miscelánea incluye cosas que no corresponden al proyecto matriz o a la idea matriz del proyecto de ley, y eso, por cierto, hay que ser muy finos para no generar un problema acá y obviamente no presentar cosas que no tengan nada que ver. Pero acá las tres patas, al menos de lo que estamos hablando ahora, la racionalización del gasto, aumentar, o sea, permitir el crecimiento de la economía y al mismo tiempo reasignar recursos para la reconstrucción, más o menos se encuentran dentro del mismo marco conceptual y por eso se cree, y eso obviamente es la apuesta del gobierno, se cree que va a poder ser sostenible la propuesta y poder pasar a tramitación. Si uno hace política ficción, uno pensaría que el gobierno tiene todos los votos para aprobar este proyecto, pero igual se le abre esta idea de que tiene que llegar con un acuerdo masivo del Congreso, que no lo está teniendo. Y recordemos también que Republicano y el propio José Antonio Kast, cuando era parlamentario, no era mucho de llegar a acuerdos. Para no hablar tanto de la ficción, que obviamente ahí hay mucho que uno puede utilizar, al menos lo que se ha transmitido hoy día es que si se está presentando la moción es porque se cree que se va a contar con los votos. Obviamente ese se cree siempre deja margen a que la realidad nos sorprenda y espero que en este caso no. En ese sentido, nosotros, por lo que hemos sabido de la iniciativa, insisto, hay que ver el fondo del proyecto. Es una iniciativa que creemos que puede presentar beneficios para Chile y por eso creo que va a ser bueno que se tramite, se discuta y obviamente va a recibir indicaciones. Esto igual pasa por un proceso democrático. Se ingresa al Congreso, se discute, obviamente se pueden matizar ciertas ideas, complementar ciertas ideas y esperemos que se apruebe, porque la idea marco del proyecto y los problemas que se están buscando enfrentar son necesarios de enfrentar. O sea, la reconstrucción es algo que se debe enfrentar. Entonces, más allá de que existan o no los votos, lo importante acá de la discusión es el gobierno acá está intentando avanzar en algo que es necesario para Chile y eso es evidente por las materias que están presentes en la ley del proyecto, en la idea del proyecto y ojalá se pueda tramitar con la mayor amplitud de discusiones, integrar las indicaciones y obviamente aprobar el proyecto. Y no importa que quede la sensación de que el gobierno pasó máquina. Pero ¿por qué crees que pasó máquina? Te lo pregunto porque esta idea de que como tiene los votos, tal vez se va a despachar rapidito, pero los parlamentarios van a quedar así como no hubo tanta discusión, ¿cómo se puede manejar eso del gobierno cuando hemos visto también que el manejo político no ha sido muy bueno?
Tienen sus formas y obviamente eso es parte de lo que probablemente van a tener que ir trabajando. Ahí hay distintas gestiones dentro del gobierno. Yo destaco al menos la figura del ministro de Interior y de la SECPRES, que han tenido un manejo político, creo yo, correcto, adecuado en lo que se refiere a la gestión política. Y son ellos, además, los que están mandatados por el presidente y por sus cargos para hacer la gestión política. Y en ese sentido yo creo que ha habido una buena imagen, al menos de gestión política, que la concentro en esas dos figuras y en lo que están mandatados para hacer. Y de todas maneras, acá algo importante que tú mencionas, y yo creo que la realidad también ha demostrado, y la realidad al menos de lo que demuestran partidos como Renovación Nacional, que tienen una posición colaborativa con el gobierno, pero no es lo mismo en el sentido de que no son republicanos, son parte de la coalición, pero obviamente tienen una colaboración que ha sido crítica en algunos casos y lo han hecho ver por noticias, por interno, en las reuniones del comité político, en lo que ha trascendido las conversaciones. Entonces es evidente que incluso la coalición hoy día que gobierna, el grupo que gobierna, llámense todos los partidos de derecha, han sido bastante críticos a alguna iniciativa, incluso a esta, presentando algunas ideas, van a presentar de todas maneras indicaciones. Entonces, esa como pasada de máquina yo creo que no existe, en el sentido que incluso la derecha está siendo autocrítica respecto a las cosas que se están presentando. Entonces, yo veo con buenos ojos que esto va a tener una sana discusión, espero, obviamente también es política ficción, y que al menos la derecha ha demostrado poder tener ciertos matices de autocrítica y poder presentar indicaciones, corregir los proyectos. Esto ya lo llevamos viendo en un mes. Ya hemos visto algunas escenas de esto que han sido incómodas, han sido criticadas incluso, pero a mí me parece bien que sea una coalición activa en una crítica constructiva y no destructiva. Y por lo tanto yo creo que al menos desde lo que es el gobierno no va a recibir una pasividad o un voto fácil, un cheque en blanco. Eso no va a pasar porque no ha pasado hasta ahora y llevamos un mes. ¿Y te parece bien lo que hizo el ministro García Ruminot de como enganchar el futuro del gobierno a lo que pueda pasar con esta ley y sobre todo con la rebaja de impuestos corporativos? Es, más allá de lo que haya dicho o no dicho el ministro, es un poco innegable que se juegan bastante en este proyecto. Y yo creo que lo tienen claro, en el sentido de la fuerza, del énfasis que se le ha puesto y la esperanza que se ha puesto respecto a la tramitación de este proyecto. Ahora, si falla el proyecto, habrán otras maneras, hay vías ejecutivas en las cuales tendrán que resolverse otras cosas, pero porque, no todo, porque por algo pasa por ley esto, porque es necesario, pero tendrán que buscar otras maneras de ejecutar lo que sea necesario para que Chile avance. Y por eso vuelvo al punto, reasignar recursos para que pueda llegar al fondo de emergencia y reconstruir las viviendas del incendio que heredó por gestión un tanto lenta el gobierno anterior, es súper relevante para el país. Entonces, esas son las cosas que se están discutiendo hoy día. Obviamente, también el tema de crecer o no crecer, porque se habla de que uno puede discutir sobre el mecanismo, por supuesto, uno puede discutir sobre el mecanismo, pero que Chile debe crecer más y es importante crecer más, es una discusión que hay que tener. Entonces, yo estoy de acuerdo en que va a haber una especie como de visión de medir la temperatura. Sí, es verdad, pero al mismo tiempo no hay que perder de vista lo que estamos discutiendo. El marco, el horizonte de lo que trata de presentar este proyecto es tremendamente relevante para el país. Claro, pero igual estamos en un contexto también complicado y por una herida como autoinfringida por el gobierno por el tema del alza de los combustibles, que ya no tiene, como que eso... Autoinfringida por Irán. O sea, y la guerra con Estados Unidos. Pero el gobierno tomó una decisión política de traspasar los costos. Sí, que es la misma decisión que han tomado casi todos los países del mundo por la inviabilidad que presenta poder aguantar este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, por eso es que las palabras son importantes acá. No es autoinfligido, hay un fenómeno, un contexto mundial que obliga a tomar ciertas decisiones que no gustan. Obviamente esa decisión puede tener matices, uno podría tener ciertas críticas, pero no es autoinfligida. Autoinfligido sería un error, una zancadilla. Pero igual teníamos el mecanismo del MEPCO. Pero más allá de eso, mi tema... Pero que el MEPCO sigue funcionando. Me gustaría como profundizar en el tema de, claro, tenemos esta situación de que la gente va a tener un costo de vida más alto en las próximas semanas. Así está sucediendo. Una realidad. Pero también tenemos una discusión de baja de los impuestos que para muchas personas puede ser para favorecer a los más ricos. Incluso ayer el mismo ministro de Hacienda dijo que no transformáramos esto en una típica caricatura con respecto a eso. Pero igual es una variable política que se está discutiendo, ¿no? Que se puede, que la gente, la ciudadanía, la puede ver. O sea, no está subiendo, me está subiendo la vida, el costo de la vida, pero claro, que tengo a este gobierno que quiere bajarle el impuesto a los más ricos. Hay que recordar que la rebaja del impuesto corporativo se propuso durante el gobierno anterior de Gabriel Boric. O sea, esto no es una medida de este gobierno y no es un consenso económico al cual se haya llegado, económico y político al cual se ha llegado en este gobierno.
se tenía ya dentro del gobierno anterior, que era un gobierno evidentemente de izquierda, ahora hay un gobierno de derecha, y había un consenso respecto a que había que rebajar el impuesto corporativo. Entonces, yo creo que en política todo, no yo, o sea, es evidente que en política todo comunica y el contexto es súper importante, entonces no te voy a negar que hay un contexto difícil y obviamente la mezcla de iniciativas puede generar un mensaje que es súper difícil de leer para la ciudadanía. Pero si uno también pone en contexto lo que acabo de decir, se da a entender que hay un consenso, como digo, económico, que es técnico y político, o sea, de poder avanzar en la medida en el gobierno anterior de que había que rebajar el impuesto corporativo. Ahora, el contexto actual de la discusión hace más difícil que avance la medida, y estoy de acuerdo, es evidente, porque se enredan las cosas, porque los mensajes pueden leerse mal, pero eso no lleva a decir de que esto sea un error. Esto hace más difícil tal vez una tramitación política, pero técnicamente y políticamente hace muy poquitos meses había el consenso a avanzar en esta medida. Sí, pero el escenario político y también esto análisis, ¿no? El escenario político cambió. También tenemos y lo que te decía anteriormente, el presidente en su labor de parlamentario no es tan recordado por llegar a acuerdos, y ahí entonces Chile Vamos va a tener un rol protagónico. Por supuesto, el rol protagónico de Chile Vamos acá es incuestionable en el sentido de que están actuando Como puentes. como puente político, eso lo han demostrado en los hechos, así que eso probablemente va a seguir pasando así. Entonces, en ese sentido, claro, es un hecho político de la causa, y estoy concediendo el punto respecto a que sí, las complejidades políticas son tales, pero no hay que perder de vista, y esto es importante para la discusión pública respecto al fondo de las cosas y a la necesidad económica de bajar el impuesto corporativo para poder incentivar el crecimiento. Y Chile necesita crecer más. La discusión sobre la recaudación obviamente también es importante, hay que introducirla. Acá hay un montón de factores económicos que hay que tener en cuenta, pero esto es un consenso económico y político que se tenía y que ojalá podamos sostenerlo en el tiempo, porque había un consenso claro de que eso era necesario para el país. Que hoy día es más difícil la discusión, sin duda, pero obviamente si es que hay un consenso de que esto es necesario para el país, ojalá sigamos avanzando en esa vía, aunque sea impopular, pero es que esto es bueno para el país. ¿Y los proyectos entonces deberían ir o no separados? Al menos mi visión es de que el proyecto, más allá, porque eso es una decisión más política, técnicamente se sostiene o se sostendría, hay que ver, insisto, el fondo del proyecto que se va a presentar mañana, pero al menos por lo que se ha anunciado hasta ahora, de que hay cierta coherencia respecto a las medidas y por lo tanto la ley miscelánea puede sostenerse. Si es que se estira mucho el chicle de la ley miscelánea, se cae por inconstitucionalidad, pero en este caso, por lo que se ha anunciado hasta ahora, sería viable. Entonces, más allá de la recomendación o no recomendación, que insisto, eso es de tramitación política. Técnicamente, que es lo que me gustaría opinar ahora, sí es sostenible al menos en los límites de lo que se ha presentado. Sí, porque ahí teníamos a Jimena Sandón que decía y pedía entonces que esto fuera separado. Sí, así es. Sí. Esa es la postura que presentó ella. Yo no estoy opinando respecto a si es bueno o malo, por eso es que ahí la diputada o no tendrán como matices más políticos que tendrán que ver en la discusión más política. En este caso, la opinión que yo estoy sosteniendo ahora es más bien técnica. Es importante para los que nos escuchan que una ley miscelánea tiene ciertos límites y por eso es importante mantenerlos dentro de esa coherencia. Insisto, en lo que se ha presentado hasta ahora, esa coherencia se da y podría ser sostenible el proyecto. Y hablemos un poco de esos límites, porque también puede ser inconstitucional, y eso lo esbozaba, y lo esbozaba también ayer, conversamos con Daniel Herrera, que nos comentaba qué podía pasar con este proyecto. ¿Por qué podría ser inconstitucional este proyecto si se ingresa todo por Hacienda? Lo que explicaba antes es que las leyes misceláneas son como, y se llaman misceláneas porque constituyen variados elementos dentro de un mismo proyecto de ley y que no son un solo proyecto de ley, sino que son varias reformas juntas. Un proyecto misceláneo tiene que tener una coherencia y por lo tanto se tiene que tratar de algo. Tiene que tener una coherencia, una propuesta política o técnica orientada hacia un fin coherente. Entonces, han habido casos anteriores en que efectivamente se han declarado inconstitucionales ciertas leyes misceláneas porque no se ha dado ese principio de coherencia en la idea de legislar, de la legislación. Entonces, por eso es un hecho de que esto existe, ese riesgo existe, y el gobierno, en lo que va a presentar, debería tener, obviamente lo tienen en cuenta, deberían tener en cuenta este fenómeno, porque si no, obviamente les van a tirar a la basura el proyecto por inconstitucional y sería una torpeza. Acá lo que hay que tratar, y lo que se ha declarado obviamente, y lo que es técnicamente razonable, es que el proyecto, a pesar de ser misceláneo, variado, igual apunte todo hacia un mismo lado. Y en este caso se sostendría, al parecer. ¿Ya está unida la derecha para la tramitación de este proyecto? Lo que mencionabas antes es que hay ciertas opiniones, ciertos matices, pero a todas luces y por lo que ha trascendido hasta las conversaciones hasta ahora es de que el proyecto se va a presentar con bastante solidez, con indicaciones muy probablemente, con observaciones, como es normal. Ojalá se acojan, ojalá se tramiten estas cosas en sede democrática, que es el Congreso,
pero de todas maneras se ha demostrado que va a haber bastante unidad. Hubo al menos el jefe de bancada de Renovación Nacional, que es Diego Chalper, anunció que el proyecto debiera estar aprobado antes de la cuenta pública y no para septiembre, entonces con eso anuncia una cierta premura. No significa que el cheque está en blanco, como se han demostrado, como lo que decía antes, no es un cheque en blanco el voto, pero sí de todas maneras hay una intención de legislar y avanzar con el proyecto. Y con la tramitación de este proyecto, desde la centro derecha, ¿sienten que republicanos como que se está encauzando más a su lado de la derecha, entendiendo también la experiencia política e institucional que tiene RN y la UDI? No, tal vez no entendí también la pregunta, es como que el proyecto tendría una tendencia más marcada. ¿Eso te Claro, o refieres? sea, como más de forma, porque sabemos también que Ruminot y Alvarado está tomando más protagonismo en esta discusión, lo que dejaría también a Quirós, que recordemos también que fue bastante duro, que dijo que no le importaban tanto las formas, que quería ser un buen ministro de Hacienda, no me recuerdo bien la cita, la cuña, que dijo, pero Republicano se estaría moderando un poquito más, ¿o no? En esta tramitación. Respecto al contenido, me parece un contenido que es atingente al país. No veo ahí una tendencia. Y respecto a las formas, efectivamente hay distintos estilos. Y el estilo de gestión política que está prevaleciendo hoy día en el gobierno es el de ministro de Interior y de SECPRES. El ministro de Hacienda es un ministro súper relevante, todo el mundo lo entiende, es como el dueño de la billetera del Estado, pero es una entidad más técnica y no de gestión política. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay un reordenamiento natural de las cosas en que hay ciertos ministerios que asumen un cierto cariz más técnico y otros ministerios que asumen un cariz más de gestión política. Y eso es lo que el gobierno rápidamente, las piezas como que se pueden haber habido, y estoy de acuerdo, que hubo una cierta intervenciones más públicas, por ejemplo, un ministro de Interior, perdón, de Hacienda que fueron fuertes para la ciudadanía, hubo una visión de alto shock, pero de todas maneras en lo sucesivo se ha ido reordenando el puzzle a lo que debiera ser por los roles mismos de los ministros, algunos de gestión más política y otros de gestión más técnica. Ya conversamos sobre entonces esta ley miscelánea, Plan Quirós, tantos nombres, ley Tutti Frutti, le ha puesto muchos nombres, no hay consenso en eso, pero quisiera saber tu opinión sobre este primer mes de gobierno de la administración de José Antonio Kast. ¿Cómo lo has visto? Es amplia la pregunta en el sentido de que incluye apreciaciones. Yo al menos he visto un gobierno que está impulsando una agenda muy clara que ha tendido a conjugarse con un concepto desde el cual yo igual soy crítico, del concepto, no de las medidas, que es el concepto de emergencia. ¿Por qué soy un poco más, tengo ciertos matices respecto? Porque uno no puede estar todo el tiempo en emergencia, proyectar un gobierno de emergencia para los 4 años. Hay que proyectar un horizonte de soluciones concretas. Pero en lo concreto, en las gestiones se han ido demostrando, llevan un mes, han ido demostrando ciertos avances en este sentido. Uno de esos es la agenda económica, que obviamente hay un punto. El otro es de la gestión pública respecto a la fiscalización del gobierno, respecto a agujeros financieros que han aparecido en distintas partes y los cuales me parecen tremendamente graves y que por eso está bien que se avance en esa agenda. Pero uno no puede vivir permanentemente diciendo acá hubo un problema de gestión del gobierno anterior. La gente normal, como común y corriente, va a terminar diciendo, oh, ok, sí, ya, está bien, muchas gracias por descubrir un problema financiero de administración, pero ¿qué va a hacer usted ahora? Y eso es lo que yo esperaría que empiece a pasar de ahora en adelante. La cuenta pública acaba de ser tremendamente relevante, porque un gobierno de emergencia va a tener una especie de periodo de revisión, de análisis, y en la cuenta pública ya va a estar obligado a proyectar su visión para los siguientes años. Entonces, mi visión es de que el gobierno de emergencia como retórica dura hasta la cuenta pública. Vamos a ver si estoy en lo correcto o no, pero mi visión es de que no se puede seguir extendiendo al menos ese relato más allá de la cuenta pública. Entonces, en ese sentido, me parece que en términos de seguridad han generado señales fuertes en el tema de los colegios. El proyecto de ley que ingresa de la aula segura, perdón, tiene un nombre más específico, no aula segura, es el nombre. Escuela protegida. Escuela protegida. Porque aula segura en el anterior y no vamos a traer eso a la memoria ahora. Entonces se ha demostrado que se está intentando tener un mensaje coherente respecto a la seguridad desde el aula, en las calles. La reforma de gendarmería es tremendamente importante. El otro día logré escuchar al subsecretario de Justicia hablando del proyecto de concesiones de cárceles. Y esto tiene un matiz súper importante. Hoy día en las cárceles, por el hacinamiento que hay reos de extrema peligrosidad y algunos de muy baja peligrosidad mezclados en el mismo espacio.
es súper necesario construir más cárceles, no porque uno tenga una visión solamente punitiva, sino porque si uno quiere segregar reos de baja peligrosidad en otro espacio y permitirles una reinserción mucho más fácil, mezclados con una persona que puede tener prontuario de narcotráfico gravísimo. Entonces, en ese sentido, necesitamos avanzar en ese tipo de agenda. Y me parece que las señales son correctas en esas materias. ¿Y Por en eso migraciones hago... ha perdido el foco un poco el gobierno, no? Como que uno esperaba, porque recordemos que tenían como, ese era uno de los grandes temas, entonces incluso uno pensaba que comunicacionalmente le iban a dar mucho a eso, y no se sabe tanto de migración en lo que está pasando. Sí, mi visión, como el análisis que al menos yo puedo hacer, es que el tema de la migración es tremendamente complejo y los procesos no son rápidos. Entonces hay un desacople muy fuerte respecto a lo que se anunció que se iba a hacer y me parece que han ido avanzando hacia allá, al menos el trabajo que llevan en este mes de gobierno ha demostrado que están avanzando, pero los resultados no son tan rápidos. Entonces yo ahí llamaría tal vez a, aunque cueste, porque los anuncios eran muy fuertes y había un anuncio muy marcado en este tema, me parece que acá no hay un retroceso ni una pausa, sino más bien hay un avance permanente al respecto, pero que los frutos se van a ver en un tiempo más. Es muy difícil ver Pero entonces resultados como que tan había rápido. poca conciencia de el equipo de CAS, de lo difícil que iba a ser, porque recordemos que en clase casi dijeron que iba a haber un conteo día a día de cuánto migrantes iban a salir. ¿Se equivocaron? Las campañas son complejas acá porque a veces hay mucha retórica involucrada, pero lo que sí yo creo que, y esto es importante, una cosa muy distinta es decir que hay una cosa, un problema que es urgente y que requiere decisión inmediata y los resultados que uno puede ver respecto de eso. Vuelvo al tema de las cárceles. Uno puede decir, construir cárceles es urgente para generar todo este sistema de reinserción, para poder separar reos por distinta peligrosidad, y uno lo puede anunciar con un nivel muy fuerte de publicidad, de campaña. Los resultados de eso no se van a ver inmediatamente, a pesar de que se esté trabajando todos los días para esto. Entonces hay un desacople, como digo, respecto al trabajo que se está haciendo de los resultados. Es un tema más complejo y que va a requerir tiempo. Obviamente los contadores y todo eso son un poquito más Pero ese hay que avanzar por ahí. desacople del que hablas, ¿tiene que ver con no entender el Estado o solamente por hacer un punto comunicacional? Es que es distinto, como digo, hoy día cuando ya son gobierno han demostrado estar avanzando en las materias y obviamente no se ven frutos. Y en campaña lo que se hace es decir, este es un tema grave, este es un tema importante. Entonces no hay un desconocimiento, eso no es así. O sea, se sabe las materias, se sabe lo complejas que son, solamente se realza, porque una campaña tiene que hablar sobre las problemáticas que se quieren resolver, se habla respecto a que esta es una problemática importante, la cual se quiere enfrentar con mucha decisión. Y eso no quiere decir que las decisiones vayan a tener resultados inmediatos. Entonces no es tal el desconocimiento, no es tal la desinformación, sino que al revés, es una decisión súper informada y consciente respecto a que la problemática de la migración irregular hay que resolverla, se dedican a eso y los resultados los podremos ver en adelante. Ya. Y lo otro que te quería preguntar era, ¿cómo has visto tú a las diferentes figuras del gobierno? Mara Seguini ha sido bastante criticada, la ministra Steiner también. ¿Qué te parece? Y si crees que ha sido una crítica injusta, para muchos ha sido una crítica injusta. Conversaba con Cecilia Pérez el otro día y decía que había un poco de machismo en eso. ¿Qué te parece a ti? Quizá usted me puede decir más que yo de lo difícil que es estar expuesta en espacios de opinión permanente, incluso siendo mujer y las distintas tensiones que puede tener esta realidad. Yo creo que efectivamente hay algo de esto en el sentido de que se opina con mucha facilidad respecto al aspecto físico de una persona, a cómo se viste, que yo sé que al ser vocera obviamente se requiere de una presencia y es súper importante, pero en redes sociales hay como una barra brava que finalmente empieza a traspasar los límites de lo que sería una opinión constructiva o una opinión política más fundada. Más bien es solamente una descalificación y yo creo que de eso ha habido bastante. Incluso lo hemos visto con la ministra de Ciencias, cuando es agredida, hay como yo lo encuentro absurdo, cuando hay ciertos sectores que dicen condenamos la agresión, y ese pero incluye una cosa que es inaceptable, y en ese sentido hay que eliminar la violencia política de raíz en todos los contextos. Y obviamente, más allá de eso, sí hay figuras que uno puede tener matices a cómo se dijo cierto anuncio, a cómo se hizo cierta gestión. Por supuesto, esas críticas hay que decirles, estamos en una democracia viva y súper y intelectualmente tenemos que ser muy coherentes, pero eso no quita que hemos visto ya en este mes
una floreciente que existía, pero estaba un poquito apaciguada, una refloreciente violencia política que me parece bastante peligrosa, sobre todo cuando viene avalada a medias, pero al final igual es avalada por ciertos sectores políticos. ¿Te gusta el trabajo que ha hecho Mara Seguini? ¿Le gusta el trabajo que ha hecho Mara Seguini hasta el momento? No se lo regaló a nadie el trabajo de vocera de gobierno, vocero de gobierno. Yo creo que ahí sí puedo indicar que se requiere un mayor ajuste en el nivel comunicacional que tiene el segundo piso con la vocería. Eso creo que se ha demostrado de que han habido ciertos fallos en la información. Y eso sí es un problema y que no requiere necesariamente, no sé quién es el problema y obviamente yo no lo achaco necesariamente a la vocera, sino que más bien hay un problema de articulación de la información que es súper relevante solucionar y es evidente que ha habido un problema ahí porque han habido hasta fallos en ciertos detalles de anuncio, entonces eso no puede seguir pasando. Muchas gracias, Michael Comber, director de Instituto Libertad, por haber estado con nosotros, por haber nos dijo su visión sobre el gobierno entonces de José Antonio Kast y tantas cosas que están pasando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti.